Les invito a buscar en sus Biblias en el siguiente pasaje que se encuentra en Génesis 39, versículo 23. Génesis 39, versículo 23. Si ya lo tenemos, voy a darle lectura y ustedes me van a seguir con la vista. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En esta mañana el mensaje central está a cargo de nuestro querido pastor de nuestra iglesia y de nuestro distrito, Los Sabinos. ¿Le damos una cordial bienvenida? Gracias, pastor, por estar acá con nosotros. Feliz sábado a todos. Espero que hayan desayunado muy bien, ¿verdad? Y si no, pues prepárense para comer a las 2 de la tarde, ¿verdad? Yo no, porque yo termino antes, pero el programa se extiende más. No se crean, yo creo que a las 12 terminamos. Pero miren, antes de comenzar el mensaje, quería recordarles que para el día 15 de noviembre, la Sociedad de Jóvenes, en combinación con su servidor, vamos a colocar el encuentro juvenil para la Sociedad de Jóvenes del sábado 15 de noviembre, creo es 15 de noviembre, a las 5:30. Es un evento distrital, están invitadas todas las iglesias de nuestro distrito y les invitamos. Pueden ir papás, jóvenes, el tema realmente es para todos, se llama Atracción Prohibida. Algunos lo saben porque ya compraron mi libro, porque sí, es el título del libro que escribí hace poco. Pero es un seminario que quiero dar para jóvenes y los que gusten estar ahí. Es un tema muy importante, ayuda a los jóvenes, ayuda a los matrimonios, a los padres, a los hijos. Hagan planes, va a ser una fiesta sábado 15 a las 5:30. Ahí van a estar todos los jóvenes, así que todos están invitados. Vamos a entrar de lleno al estudio de la Biblia, queridos hermanos, amigos, y lo vamos a usar bastante, así que le pido que abra su dispositivo, si tiene su dispositivo a la mano, si tiene la Biblia a su mano, pues comparta el texto bíblico con las personas, porque esta es una de las historias más bonitas que yo leo, releo, y cada vez que la estudio encuentro muchas lecciones, porque todos coincidimos que la vida de José es uno de los relatos más extraordinarios de las Escrituras. Ustedes conocen muy bien su vida, un hombre vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado. Pero lo admirable de José es que en todos estos eventos adversos su integridad se mantuvo intacta gracias a su fe en Dios. Y es que en tiempos donde el éxito se mide por logros externos, Dios nos recuerda que el verdadero éxito tiene que ver más con el carácter que con los logros. Porque es el carácter la verdadera prueba del éxito, no los logros. Los logros son externos, sí, a veces son importantes, pero a veces también son engañosos. Pero el carácter no. El carácter, un carácter que aún con circunstancias adversas trató de mantenerse. Porque cuando uno está en sintonía con Dios, hermanos, no hay cárceles cerradas. No hay cárceles para un hijo de Dios que tiene la bendición de Jehová. Y el texto de Génesis 39, 23 lo dice muy claramente cuando habla de José en la cárcel, ¿sí? Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque estaba Jehová con José y lo hacía Jehová prosperar. Pero espérenme, prosperar en la cárcel. No hay cárceles para Dios. Dios está siempre con sus hijos y siempre los prospera, porque no existen cárceles. Las cárceles pueden deprimir a cualquier persona, pero no a un hijo de Dios, porque mientras Jehová esté con él, no hay cárceles.
Si tú estás en una cárcel en este momento de culpabilidad, si te sientes en una cárcel atrapado por tus problemas, contempla a Dios. Para Dios no hay cárceles. Nada más procura que Jehová esté contigo. Camina con Él. Y José es un recordatorio de que aunque la cárcel no fue el mejor lugar para prosperar, pero Dios allí lo prosperó. Y eso para mí significa que aunque esté enfermo, aunque tenga problemas familiares, aunque tenga un jefe insoportable en el trabajo y aunque tenga mucha presión, yo puedo sobrevivir si Dios está conmigo. Porque en la cárcel Dios nos prospera. Y eso no es una verdad motivacional o un eslogan de un libro humanista. Es una verdad bíblica y si creo en la Biblia, esto es realidad en mi vida. El éxito no depende del lugar donde estás, sino con que camines con Dios. Y eso es muy importante entenderlo porque a veces nos preocupa dónde estamos. Pero no importa dónde estemos. Lo importante es que Dios y yo caminemos juntos. Y como veremos, José no fue solamente un hombre ejemplar, también fue un prototipo de Jesús. Fue una sombra profética de lo que es Jesús. Y también nos muestra que Jesucristo fue un siervo humillado, exaltado, pero que su lealtad y su perfección y su divinidad son lo que yo necesito para lograr la perfección. Porque en Cristo Jesús yo logro la perfección. Y no es una perfección que yo provoco, es una perfección que Dios me otorga. Porque saben, cuando yo leo Apocalipsis, por ejemplo, y veo la gran multitud, y veo los 24 ancianos, y veo los 144,000, y los debates enormes que encuentro en los foros de que quiénes son, cómo son, que si van a ser los que van a sobrevivir el tiempo de gracia, que si van a aguantar, que si van a ser perfectos sin pecar. Yo no veo eso. Yo lo único que veo en estos tres grupos, o en un solo grupo, como lo quiera ver, lo único que veo es que están vestidos de blanco. Y Apocalipsis dice, por la sangre del Cordero. Eso es. La perfección viene de Cristo. Por su sangre tengo una vestidura blanca. Y si yo creo en Él, mis pecados son perdonados. Ahora bien, José pasó por 3 etapas en su vida que yo creo que cualquiera de nosotros puede estar transitando ahora mismo. Y nos muestra que Dios nos transforma y que tiene interés de moldear nuestro carácter. Porque, queridos hermanos, nuestro carácter es lo que vamos a llevar al cielo. Pero nosotros no lo podemos cambiar. Ni con agua, ni con jabón, ni con promesas de cada año nuevo. Solo Cristo puede transformarlo si lo contemplamos cada día. De verdad, es nuestro carácter. No hay más. Los diplomas, los títulos y con todo respeto todos sus logros que tenga, eso no sirven de nada. Es el carácter. Y escuche bien, un carácter moldeado a la semejanza de Cristo. Y no se preocupe, no se sienta mal. No es usted el que lo va a producir. Es Jesús. Por eso usted necesita tiempo con Jesús. Tiene que tener tiempo con Jesús. Por eso mire, vamos a ver un poco su historia de José y vean cómo José no vino de la perfección. José era un niño mimado, un niño malcriado, cuyos padres hasta cierto punto cometieron un error, compararlo con sus otros hijos, algo que es grave. Ojalá usted no lo haga nunca. Cada hijo es diferente. Me duele mucho que a los hiperactivos los cataloguen como problemáticos, a los TDAH, a los que tienen autismo, a veces les decimos, ay, es insoportable. A mí me duele, porque esos niños son niños genio. Que como maestros no seamos capaces de lidiar con mentes brillantes, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de que son extraordinariamente genios, lo son. Lo son. Y créame, José no fue un niño perfecto, fue un niño mimado. De hecho, el papá cometió el grave error de ponerle y comprarle la mejor túnica de colores muy fina, yo creo de Louis Vuitton. Y se la puso frente a sus hermanos. Ya se imaginarán, no estaban comiendo chicharrón, estaban tronando dientes cuando vieron eso.
Mi papá le dio un abrigo muy fino a mi hermano. Lo odiaron. Nunca haga eso. Pero Dios, en su providencia divina, vio en José un niño genio. Solo necesitaba moldearlo. La educadora Elena White dice en un libro llamado Patriarcas y Profetas lo siguiente: en la providencia de Dios, aún esta experiencia que iba a vivir José, de la esclavitud, la traición de sus hermanos, sería una bendición para él. ¿Por qué? Dice ella. Porque en pocas horas aprendió lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años aprender. Entonces el sufrimiento, queridos hermanos, es parte del aprendizaje. Si tú estás sufriendo, trata de caminar con Dios y tener paciencia, porque Dios te puede enseñar en horas lo que va a requerir años para moldear tu carácter. Y el sufrimiento, dice, a José le sirvió, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, dice, Jacob le estaba haciendo daño a su hijo. Y es que en esta sociedad, queridos hermanos, donde los padres somos más sobreprotectores y queremos compensar un poco la culpa de nuestra ausencia, dándoles todo lo que piden, en realidad estamos haciendo niños débiles, jóvenes frágiles, muchachos que ante un problema se doblegan. Y si no, las encuestas, véanlas, cada vez hay más jóvenes depresivos, cada vez hay más jóvenes que se quieren quitar la vida, cada vez hay más jóvenes que no quieren enfrentar la vida, no pueden. ¿Pero por qué? Porque los hemos puesto en una bola de cristal. Deseamos que no sufran como nosotros, pero el sufrimiento enseña. El sufrimiento es la mejor maestra de la vida. Y dice la autora y educadora Ellen White, su padre con mucho cariño le estaba haciendo daño parcialmente por su indulgencia. Así que ante esta situación, José estaba, dice ella, la educadora, en la página 214, empezaba a confiar en sí mismo, se estaba haciendo exigentito el niño, y como estaba acostumbrado al su cuidado y como su papá ante un problema escolar siempre daba la cara y lo defendía y no aceptaba su culpa, entonces no se sentía preparado para enfrentar dificultades. No se sentía preparado. Pero Dios, que vio en José un niño genio, le enseñó a través de la esclavitud y a través del secuestro, le enseñó la humildad, la primera gran virtud que formó su carácter, porque Dios lo sometió a la disciplina del servicio. Y el servicio enseña humildad. Y como dice Pedro en capítulo 5, versículos 5 y 6, revestíos de humildad, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Eso fue lo que aprendió. Mucha gente, el problema de mucha gente es la soberbia. El problema de mucha gente es que no quiere pedir perdón. Primero que pida él, yo no. Es más, esa palabra a veces ni se escucha entre los niños ya, porque el papá no le enseña a pedir perdón. Hermanos, la humildad es una virtud que Dios puede cultivar en nuestro corazón, porque a veces a Dios no le interesan nuestros logros. Todo eso lo ha logrado Él a través de usted, pero eso no es lo más importante. Cuando los discípulos llegaron muy aquí, ya establecimos una obra nueva, ya liberamos demonios, ¿qué dijo Jesús? Está bien, pero alégrense porque su nombre está en el libro de la vida. Eso es todo. Eso es todo. Dios quiere humildad y desea desarrollar la humildad a través del servicio. Solamente, fíjense, José solamente barriendo, trapeando, lavando platos, siendo esclavo, aprendió la humildad. Solamente así, tocando el lodo, el barro, trapeando. Y en aquel tiempo no había trapeadores, era con la mano. Solamente así aprendió la humildad. Y también aprendió otra cosa, la fidelidad en lo poco. Porque José empezó a desarrollar ese hábito de ser fiel y responsable en lo poco, y eso lo preparó. Y de hecho la Biblia lo confirma. Busquen conmigo Proverbios capítulo 22, versículo 29.
y van a ver qué dice la palabra de Dios con trabajo con respecto a la fidelidad y al servicio. Proverbios 22, 29. Y otro texto que quiero leer con ustedes es Proverbios 12, 24. Pero vamos a leer primero Proverbios 22, 29. Dice la palabra de Dios así: ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre, vamos a decirlo así, servicial en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. En otras palabras, cuando veas a alguien haciendo bien su trabajo, nunca lo vas a ver con gente de baja condición. Estará delante de reyes. Y José aprendió a través de ese servicio, a través del servicio. Luego Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes se va a enseñorear, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, queridos hermanos, el trabajador va a dominar, el perezoso será dominado. Queridos amigos y hermanos, si usted está pasando por una tormenta, una dificultad fuerte y requiere emprender un negocio o empezar desde abajo, lejos de sentirse víctima y asumir la posición de pobre de mí, que de paso es un defecto social desde que nos conquistaron supuestamente los españoles, no salimos del síndrome de la conquista, no, soy víctima. No, José no fue víctima, fue amo de las circunstancias. Y si estás pasando por una prueba así, la actitud de aquel hombre o aquella mujer que están pasando por ello es decir, voy a emprender en el nombre del Señor, voy a intentar, voy a salir adelante, pero no voy a dar lástima, porque Dios está conmigo. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, queridos hermanos. Dios nos prueba en lo pequeño para confiarnos lo grande. Si no confiamos en lo pequeño, no podemos hacer nada con lo pequeño, nunca podremos asumir una gran responsabilidad. Y otro gran principio que aprendo aquí es que el que no sabe servir nunca estará listo para gobernar. De hecho, a mí me llama la atención una vez que le pregunté a mi papá, siendo general de división de 3 estrellas, máximo rango en el ejército, le pregunté cuál era su máxima favorita y dijo, mira, dice, ¿qué se siente ser general? Le dije yo un día. Dijo, yo no soy más que un militar que aspira a ser soldado. Con eso me dijo todo. Pero hay gente que te da todo su currículum vitae sin que se lo preguntes. Humildad. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo también fue humilde. Jesucristo tenía un lema en Juan 13:4. Tomó una toalla y se ciñó. Y esa es la actitud de todo siervo de Dios. Tomar la toalla y ceñirse. En la obra de Dios, aunque haya supuestas jerarquías, no hay grandes ligas. El que más sirve y el que toma la toalla es el más grande en el reino de Dios. Esa es la alta jerarquía. Esa es la máxima jerarquía. Servir, tomar la toalla y ceñirse como Jesús lo hizo. Y Dios quiere enseñarte eso a ti a través de las pruebas, querido hermano. Suéltate, suéltate y deja que Dios te moldee y quite esas asperezas de tu carácter para tener esa humildad. La segunda disciplina que José enfrentó fue otra disciplina muy dura, la del dominio propio. Cuando la esposa de Patifar se le puso enfrente y lo sedujo, José eligió honrar a Dios antes que nadie lo viera. Y ojo, antes que nadie lo viera, porque hoy mucha gente no lo hace porque los ven. Pero José lo hizo antes de que nadie lo viera. Génesis 39:9 fue su eslogan. Vean lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso es una extraordinaria frase que hay que poner en un marco para todo hombre. ¿Cómo yo haría pues este gran mal y pecaría contra Dios? José tal vez perdió su túnica, pero José no perdió su carácter. Y aquí hay una gran lección para nosotros, sobre todo en tiempos de redes sociales, donde algunos suelen ser una cosa en las redes y otra en la vida pública.
quien no vence en privado nunca podrá sostenerse en público. Escuche bien, quien no vence en privado nunca podrá sostenerse en público. Realmente, una de las grandes cosas que Dios hizo en José fue enseñarle la clave del éxito. Y esta es la clave del éxito para todo padre. La clave del éxito es inculcarle a nuestros hijos el dominio propio. El dominio propio. Hace tiempo se hizo una investigación en un artículo académico titulado The Nature Adolescent Competencies Predicted by Preschool Delay and Gratification. O sea, la naturaleza del adolescente y sus competencias predicen su retraso o su gratificación. ¿Qué significaba este estudio? Lo hizo la Universidad de Stanford entre el año 1968 y 1974. Ustedes lo pueden buscar en cualquier artículo académico. Lo hizo Michael Yuichi Shoda y Philip Pick. En el año 1968 y 1974, en la Universidad de Stanford, tomaron a un grupo muestra de niños entre 4 y 5 años y les pusieron una prueba. Debían elegir entre comer de inmediato una golosina o esperar para recibir un premio. Entonces todos los niños entraban en un salón, solos en un cuarto, con una cámara, ponían el chocolate y le decían al niño, si te esperas, te vamos a dar un premio. Tenía que durar unos minutos. Muchos niños no pudieron soportar el tiempo y comieron un pedacito, tocaron el chocolate, pero hubo otros niños que sí lo hicieron. A raíz de esta investigación, se le dio un seguimiento a todos esos niños hasta 1990. Una década después, los niños que lograron esperar más tiempo fueron descritos como adolescentes más competentes académicamente, más sociales y con mayor capacidad de planificación y autocontrol. Y en sus vidas adultas fueron personas que desempeñaron profesiones muy estables y destacaron en algunos rubros en su área de profesión. Pero los niños que buscaron la gratificación inmediata sin controlar sus apetitos, la mayoría de ellos fueron inestables emocionalmente y no tuvieron trabajos fijos. Algunos de ellos incluso tuvieron una vida muy antisocial. Esto está computado en la Universidad de Stanford y es una muestra de cuán importante es el dominio propio. Porque, como dice Anna Lemke en uno de sus libros, Dopamina, esta profesora de Stanford dice, el 70 y 80% de las muertes en el mundo son conductuales. En otras palabras, falta de dominio propio. La persona no quiere cambiar, no va a cambiar y finalmente muere por sus malos hábitos o sus vicios o sus adicciones. Y hoy, desgraciadamente, queridos hermanos, muchos padres no entienden que cuando su hijo va 4 veces al refrigerador, está demostrando su falta de dominio propio. Cuando va al Oxxo después de una comida y compra más cosas, está faltando el dominio propio. Ahora no se sorprenda porque un niño de 8 años ve pornografía. Como profesor que fui, y lo he dicho varias veces aquí, encontrando chicos de 20, 24 años que me dicen que vieron pornografía desde los 6, quiere decir que ya llevan más de una década viéndola. ¿Y sabe qué? Una adicción altera y modifica el cerebro. No se quita solo con simplemente orar. Se requiere más que eso, ya cuando lleva 10, 12 años en repetición. ¿Dios tiene el poder de hacerlo? Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque los hijos, cuando pierden su control, pierden su capacidad de gobernarse a sí mismos. Y miren lo que dice Proverbios 25:8, por favor. Proverbios 28, versículo 25-28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Repito nuevamente, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? Rienda. Y Proverbios 16:32 dice,
Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, porque domina su espíritu. Y el que domina su espíritu es el que domina una ciudad. Wow. Ahora se dan cuenta por qué José pasó la prueba de fuego ante esta situación de una mujer que le proponía algo porque seguramente no estaba satisfecha en su matrimonio debido a que su esposo, un ejecutivo de Egipto, todo el día se la pasaba afuera. Y ante el mayordomo presentar esta tentación, esa fue la prueba más grande que José tuvo y fue la que lo calificó para lo que vendría después. Sí, ahí tenemos una aplicación. Si José no podía dominar su carne como siervo, no podía gobernar una nación. Y el gran problema de hoy es que muchos líderes no han podido gobernar su cuerpo y están gobernando mal el mundo. De hecho, el mundo hoy padece un gran problema, una crisis de liderazgo global. Hombres impetuosos, impulsivos, que toman decisiones, cambian planes y que afectan a la sociedad. Se debe a eso, a que no son personas que tengan dominio propio. Por eso Pablo aconsejaba al cristiano: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, como líderes, y aquí hay muchos líderes, debemos reconocer que hay una brecha entre lo que decimos y hacemos. Y esa brecha todos la tenemos. De hecho, no estoy hablando de ser líderes perfectos. Más bien, un líder saludable es el que reconoce que la brecha entre lo que dice y hace existe. El peligro no es ese. El peligro es que la brecha entre lo que yo digo y lo que yo haga se extienda. Y cuando se extiende, entonces viene la caída. Por eso José tenía que mantener, él no era un hombre perfecto, tenía luchas, pero trataba de que la brecha no fuera tan grande. Porque todos cometemos errores y nadie es perfecto. Y es normal, cualquier líder y cualquier individuo lo puede tener. Pero cuando la brecha se extiende como la de Saúl, se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue extendiendo, hasta que Saúl cayó. Porque nunca redujo la brecha. ¿Sí? Pero vamos más allá. Cristo es el verdadero ejemplo del dominio propio, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y permítanme darle unos ejemplos de Jesús mientras iba a la cruz. Jesús rechazó el vino mezclado con hiel en la crucifixión. La hiel le iba a reducir el dolor, pero Él optó por no hacerlo. No quería tener su conciencia entumecida, porque sabía que el plan de salvar al hombre requería su mente aún en medio del dolor. También podemos ver a Jesús ejerciendo el dominio propio en los 40 días de ayuno. Y saben, eso es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Hoy nosotros estamos siendo bombardeados por todos lados con impulsos y estimulaciones. Ahí tenemos la tienda Toxo, ahí tenemos el celular, la televisión, y los neurocientíficos lo dicen. Hoy es una sociedad hiperestimulada. Vivimos, como dice un autor, un sociólogo dice, vivimos bajo la dictadura límbica. Queremos estímulos. Desde las 3 de la mañana empiezo a recibir mensajes, digo yo, la gente no duerme. Y dicen los estudiosos, inyectas dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Y ¡zas! Pues por eso que los jóvenes hoy les das un libro como este y se les hace aburrido. Tanta excitación, tanta estimulación, el azúcar, todos los alimentos procesados, todo es estimulación. Por eso siempre queremos estar activos. Pero si nos dicen, ayuna, medita, tranquilo. Y la iglesia ha caído en ese ritmo. A tal punto que yo veo que muchos cristianos piensan que por ser muy activos todo el día son más espirituales. Pero estamos mal. La única forma es la que Jesús hizo. Tranquilo. Cuando estaban uniéndose en el barco, tranquilos, señores. Tranquilo. Vamos a meditar. Vamos a orar. Vamos a dejar de comer. ¿Cómo dejar de comer? Enciérrate en un cuarto. Disfruta el silencio. Pero ponga a un joven a disfrutar el silencio. Puede.
Es más, muchos de nosotros no podemos. Necesitamos el ruido. Vaya al ojo de agua. Váyase allá. Disfrute una mañana. Silencio. No lleve sus Walkman y sus... No, quite eso. Deja tu celular en el cuarto un rato. Escucha el grillo. Escucha el cantar de un pájaro. Escúchalo. Jesús ayunó. Pero no solo eso. Jesús también tuvo dominio propio cuando lo acusaron. Ven lo que dice Mateo 6, 26, 63. Lean conmigo ese texto, por favor. Mateo 26, 63. ¿Qué dice? Bueno, yo quisiera que leyéramos del 62, ¿verdad? Del 62, Mateo 26, 62. Porque si no, así no vamos a encontrarle sabor al 23. Mateo 26, 62. Vean lo que dice Mateo 26, 62. Vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios. Mateo 26, 62. Dice, se levantó un sumo sacerdote, dijo, ¿no respondes nada? ¿Quiénes testifican contra ti? Dice, pero Jesús, ¿qué? Y entonces, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo y el Hijo de Dios. Bueno, allá dio una respuesta. Pero se dan cuenta que mientras lo maldijeron, hablaron mal de él y lo acusaron, él callaba. Sí, Jesús callaba. Y Pedro dice en 1 de Pedro 2:23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a la causa del gran juez. Queridos, ese es nuestro modelo. De pronto por ahí, hoy ya supiste lo que dijeron de ti. Dime quiero para Dios. Así como hablan de él, así hablan de ellos. Esto es recíproco. Si usted le va a estar haciendo caso a lo que la gente diga de usted, no, pues se va a morir de depresión. Cállese y encomiéndele el juicio a Dios. Él conoce su corazón. Punto. Ese es el proceso al cual quería yo preparar a José para un gran cargo, el dominio propio. Y la tercera disciplina fue el sufrimiento. Y no voy a ahondar mucho en eso, solamente permítame decirle algunos de los elementos que José padeció: la muerte de su madre, el rechazo de sus hermanos, la violación de su media hermana, la venta como esclavo, la traición de sus hermanos, la separación de su padre amado, e incluso la falsa acusación cuando le levantan el falso que dicen que él acosó a una mujer. Lo meten a la cárcel. ¿Qué hubiera pasado en nuestro ambiente si eso hubiera sucedido? Yo estoy seguro que más de alguno hubiese dicho, es que lo hizo. Y yo estoy seguro que mucha gente pensó así con José. Pero José no maldijo. José no se amargó. Yo veo mucha gente amargada, hermanos, y me preocupa. Si realmente nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a no ser esclavos de las circunstancias, sino dominarlas. Tenemos que entender que en la prisión José fue un líder que pudo tener la virtud de perdonar. Y miren, yo les puse hace rato un ejemplo, ¿no? Saúl y José. Saúl y José tenían traumas los dos. De hecho, todos tenemos traumas. La diferencia entre José y el rey Saúl es que Saúl nunca superó sus traumas y cuando tuvo el poder, afloraron. José supo que tenía traumas, trabajó en ellos y cuando tuvo poder, demostró bondad. Esa es la diferencia. Algunos, si tuvieran poder, se vengarían. José tuvo poder y mostró bondad. Vean lo que dice el texto en Génesis capítulo 40. Génesis 50, perdón. 50, 19, 21. José le respondió en Génesis 50, 19, 21. No temáis, hermanos, no temáis. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios?
Y vean cómo razona él. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en una vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¡Qué grandeza de José, hermanos! Dios le puso a sus enemigos en sus manos. Los que los secuestraron, los que hablaron mal de él. Pero José ya había hecho algo antes. Había sanado sus traumas. Por eso siempre le digo a los que estudiaban teología cuando daba clases, pero se aplica para todos. No te atrevas a servir a Dios llevando tus traumas al ministerio. Porque cualquier líder que tiene traumas no resueltos, una vez que tiene poder, se destapa. Y saca lo peor de él. José sanó, él sanó. Es que tú no puedes funcionar si no sanas. ¿Y cómo sano, Señor? Busca ayuda. Una vez una psicóloga me dijo, hablándome metafóricamente, era una terapeuta de la UNAM, me dijo, yo arreglo 2 tipos de traumas, me dijo ella. Los traumas, dice, son como un tumor. Hay personas que tienen el tumor aquí, dice, y yo tengo que sanar ese tumor ayudándoles a superar ese tumor. Pero los traumas más difíciles es el segundo tipo. ¿Cuál es? Cuando son pequeños tumorcitos a todas las partes de su cuerpo. Porque hay que apagar uno por uno. Y eso lleva tiempo. Necesitamos sanar, hermanos, para poder funcionar mejor. Y José sanó y por eso salió lo mejor de él. Aún sufriendo, José consoló. Y eso es una gran virtud, ¿saben? Porque Josué mostró un elemento humano crucial para la sobrevivencia humana, la empatía. La empatía, ponerme en el lugar de otros. Por eso la gente que evita el sufrimiento, evita el crecimiento. Porque el proceso del crecimiento es también sufrir y aprender. Dios usa el dolor, aunque nos parezca increíble. Dios no quiere el dolor para nosotros, pero Dios lo usa para formar un carácter. Y Cristo también sufrió injustamente. Cristo guardó silencio. De hecho, cuando Cristo enfrentó la tortura, dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Su silencio, bendito sea Dios, su silencio de Jesús, salvó a la humanidad, y a José su perdón lo preparó para su ascenso. En conclusión, queridos hermanos, padres de familia, miembros de iglesia, si estás transitando por la disciplina del servicio, si estás transitando por el problema del dominio propio, o estás transitando por el sufrimiento, no caigas en la victimización. Tú eres parte de un gran plan de Dios y Dios no te va a ahogar. Dios quiere formar en ti una fe que te sostenga para los tiempos del fin. Una fe que no se base por vista, sino por confianza en Dios. Y como dijera al final, quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Génesis 41:38. Miren qué preciosas palabras dijo Faraón. Génesis 41:38. Vean lo que dijo Faraón de José. Solo voy a leer algunas frases, no voy a leer todo el texto. Dice: ¿acaso encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te imaginas, querido joven, estás en un despacho contable y tu jefe le dice a su administrador: ¿acaso vamos a encontrar a un hombre como Marcos en el que mora el Espíritu de Dios? ¿Te imaginas una persona que le está pagando un albañil y que el albañil es cristiano y que le dice a su otro amigo: oye, ¿acaso vamos a encontrar un albañil con el Espíritu de Dios? ¿Acaso vamos a encontrar a un carpintero con el Espíritu de Dios? ¿Acaso encontraremos un comerciante con el Espíritu de Dios? Hermanos, a eso hemos sido llamados. A Dios lo mejor y siempre buscar la excelencia para su gloria. Y queridos hermanos, de siervo a soberano, de prisión a trono y de rechazado a salvador de las naciones. Eso fue José y ese fue Jesús. Jesús nos mostró que Él
Grandeza del hombre es el servicio, el dominio y la paciencia en el sufrimiento. Por eso te digo en esta mañana, si estás pasando por una de estas sendas, aguanta. Continúa con fe. Sigue avanzando. Dale gloria a Dios. Levántate de la victimización. Y si no puedes con tu vida, busca ayuda. Y sana todos esos tumorcitos. Porque de pronto afloran. Y lo peor de todo para algunos líderes, no hablo para los que no son líderes, pero para los líderes, que con sus tumores no resueltos dañan a otros y lastiman a otros. Ese no es el plan. José nos da un ejemplo, pero Cristo nos da poder para cambiar. Ya estuvo bueno. Si tu matrimonio no funciona, pregúntate, ¿no funciona o no funciono yo? ¿No funciono yo? José mostró el camino, Cristo lo recorrió y Él es el camino. José nos inspira, pero Cristo nos transforma. Y yo te invito en esta mañana a que Cristo nos transforme. ¿Deseas vivir la verdadera prosperidad de José? ¿De verdad lo deseas? ¿Estarías dispuesto a vivir esa prosperidad? Pues yo le invito a que aquellos que lo deseen nos pongamos de pie y vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la inspiración de un ejemplo que no fue perfecto, pero nos inspira su perseverancia y fue José. Pero no estamos estudiando solo modelos de vida, también estamos estudiando el poder que puede cambiar nuestra vida y es Jesucristo. Jesús no nos inspira, Jesús tiene la capacidad de convertir de un niño mimado a un poderoso gobernante. Y Señor, también transforma nuestro carácter con tantos defectos, con tantos traumas que no hemos resuelto y que afloran en nuestro liderazgo, incluso en nuestras relaciones con nuestra familia, y que dañamos a otros sin saberlo. Ayúdanos, Señor, a que Jesucristo transforme esos traumas, los sane y desarrolle en nosotros un carácter semejante al de Jesús. Si hay aquí en esta mañana alguien que está pasando por una situación adversa, pobreza, limitaciones económicas, muéstrale que tú le estás ayudando, no lo vas a dejar solo. Le estás enseñando la humildad, la paciencia. Si alguien en este momento está pasando una prueba porque quiere divorciarse o está coqueteando con alguien que no es su esposa o esposo, que tu espíritu lo resista para que no ceda y se mantenga firme como José. Dale el poder del dominio propio. Si hay un joven aquí adicto a las redes sociales, ayúdalo a salir de esas redes, Señor, de la pornografía, de todas estas manías que hay. Sácalo del pozo, Señor. Y Padre, si hay alguien aquí que está pasando por el sufrimiento de la enfermedad, de la soledad, de la depresión, dale paciencia y permite que este proceso de sufrimiento pueda ser como José, lo malo se vuelva bueno para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, sánanos hoy, danos tu paz y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Amén. Amén. Después de haber escuchado esta poderosa disertación, no sé ustedes, pero yo me quedo que mis tumores se los voy a llevar al mejor cirujano. Amén. Vamos a cantar el himno número 290, nos ponemos de pie cuando escuchemos la música. Fuente de la vida eterna y de toda bendición.
ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Señor, gracias. Que tu presencia nos acompañe en la siguiente parte del programa. Y si alguien aquí tiene algún detalle en su vida, que esté en paz hoy contigo. Sánalo y que salga tranquilo. Dios le ama y quiere ayudarlo. Amén.